Bien, hermanos, vamos a estudiar un poco la palabra de Dios respecto de cosas que tenemos que saber, que no debemos ignorar. Dice la palabra de Dios en Efesios, ¿por qué ha sido salvo? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Toda la persona que tiene la capacidad de obedecer al espíritu que no es el de Dios, está muerto. Dice, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces fíjate cómo la corriente de este mundo está guiado, está coordinado, está organizado por el príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todas estas cosas que dice aquí, cuando dice andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, quiero que lo tomen muy en cuenta, porque de ahí es donde vamos a partir, o vamos a terminar con esto, con parte de este texto. El príncipe de la potestad del aire es aquel que habla con un montón de lenguajes, y también por el lenguaje del ser humano. La mayoría de cosas que la serpiente dice, tú te puedes dar cuenta desde el Génesis. Le dijo a la mujer: no vas a morir, sino que Dios sabe que si tú comes vas a ser igual que Él. Entonces ahí está la soberbia de la serpiente, envaneciendo a las personas, sintiéndose grande. Imagínate a alguien que se quiera sentir como Dios. Por eso el demonio fue destituido de su lugar. Entonces, todo lo que es de Dios es el espíritu contrario. Pero, por ejemplo, aquí en Gálatas 3 les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, dice: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, igual le dijo a la serpiente, a Eva, igual el apóstol les dice a la iglesia: ¿son las obras o por oír con fe? Y les llama insensatos, porque dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya predicado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué dice que ya los fascinaron? Y luego dice que Cristo fue predicado. Porque igual les dijeron otras cosas. Y cuando la gente piensa por sí sola de lo que es el Evangelio, se tuerce su mente. El príncipe de la potestad del aire lo que te va a hacer es hacer creer que tú sabes más que todos. Te va a fascinar. Lo mismo que le hizo a Eva. Dice que vio el fruto codiciable para adquirir ¿qué? Sabiduría. Pero hay una sabiduría que es en la propia opinión, que es una sabiduría que no es de Dios, que es demoníaca. Y hay una sabiduría que dice el apóstol, y esto se lo está diciendo a una iglesia, no se lo está diciendo a gente que no conoce. Dice, ¿por qué son insensatos? ¿Quién los fascinó? Para no obedecer a la verdad. Quiere decir que esto que estamos viendo, el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, estaba aquí, operando en la iglesia, no fuera. Si te das cuenta, ¿por qué les llama Gálatas insensatos? ¿Quién nos fascinó? Para no obedecer a la verdad. Si no estaban obedeciendo a la verdad, estaban obedeciendo a cuál espíritu, al que dice en Efesios, el espíritu que ¿qué? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Y entonces les dice, esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? El príncipe de la potestad del aire también habla y también espera que escuches, y siempre va a querer que escuches conforme a lo que es tu propia opinión. ¿Para qué? Porque el que tiene su propia opinión ese no obedece. Cuando tú quitas tu opinión y te sujetas, entonces entras en obediencia y entras en cobertura de Dios. Pero si tú no oyes con fe de lo que te están diciendo, se mete tu propia opinión y dices, bueno, pues esto dice, pero yo digo, y haces cosas que no están en obediencia. Esa es la sabiduría en propia opinión, la sabiduría demoníaca. Codicias las cosas para adquirir ¿qué? Sabiduría. Entonces aquí el que sabe más, pues es el que más, dicen por ahí, ¿no? El que tiene más saliva, come más pinole. Siempre la competencia contra los demás. Siempre ese espíritu, cuando tú dices que te fue bien en algo, siempre ese espíritu te dice, no, sí, pero yo más. No, sí, pero yo más. Siempre está compitiendo. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Tú das un testimonio y luego, no, pero yo también, no, yo más, yo. Ese espíritu es muy detectable. Entonces dice, ¿por qué? ¿Quién qué dice? Fascinó. ¿Qué es lo que debe de hablar el espíritu de desobediencia o el espíritu del demonio, el espíritu de la potestad del aire para fascinar? ¿Qué es los sonidos que te fascinan? Muchos son ¿qué? Musicales. Muchos son en tono de voz. Cuando a ti te dan una orden recio, te enojas, ¿no? Pero si te dicen bien delicadamente, así como te gusta oír, mira, vente, vámonos acá, vamos a robar, vamos a esto. Por el tono, ni te fijas y ni te enojas, sino que el tono te convence. Eso es fascinar. Te fascinaron para desobedecer. Entonces dices, no, pues espérenme tantito. ¿Por qué? Dice, ¿quién te fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos fue ya
presentado claramente entre vosotros como crucificado, Cristo Jesús, Jesucristo, crucificado, predicado. En la iglesia ya se nos ha predicado, que dijo el Señor, nosotros no queremos saber, dice el Evangelio, de otra cosa más que de Cristo crucificado y resucitado, y porque por su sangre fuimos nosotros curados, sanados, por su llaga fuimos librados de la esclavitud del pecado. Entonces, en Romanos 10:7 dice, así que la fe es por el oír, y por el oír ¿qué? Palabra de Dios. Entonces fíjate, ¿cómo les dice aquí? ¿Recibiste el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? Y Romanos 17 dice, porque la fe es por el oír, y por el oír ¿qué? Palabra de Dios. Entonces, lógicamente que la pregunta que les está haciendo aquí del Espíritu es que recibieron el Espíritu por oír con fe. Porque el Espíritu no se manifiesta donde no hay fe. Por eso dice que el hombre natural, las cosas del Espíritu le son locura. No las puede entender, porque no conoce el reino espiritual, no conoce el Espíritu de Dios, no tiene intimidad con Él, no sabe quién es. Todo nomás es mental, pura racionalización. El Espíritu de Dios domina a los suyos por amor, te revela, te dice, te lleva, te dice esto no, por aquí no. Ok, entonces si vamos ahí al libro de Hebreos, capítulo 4, dice el versículo 2, dice, porque también a nosotros nos han anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, dice, la fe es por el oír, y por el oír palabra de Dios. ¿Quién te fascinó para no ir a la verdad? Ya te predicaron a Cristo, ya te fue presentado. ¿Por qué no obedeces? Temamos pues, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó la palabra porque no iba acompañado de fe de los que lo escucharon. Pero los que hemos creído estamos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, en mi descanso, en mi reposo. Hay gente que no obedece y anda, de veras anda congregándose los domingos, pensando que pues, que la Iglesia Católica fue la que dijo que el domingo, y ahí el domingo con los ídolos, con lo que sea. Entonces, cuando Cristo dice que es el sábado, el día de Dios para el pueblo, tú ves que la gente obedece al príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? Porque así le dijeron sus abuelos, así le dijeron sus papás, así les dijo su mamá, así les dijo quién sabe quién. Entonces, en ese sentido, cuando vemos que hay también allí mismo en la predicación que se dice que era, pues, que hablaba Dios en vivo ahí en el desierto, no era un profeta, era Moisés, pero pues Dios, ellos sabían que hablaba con él, y sin embargo no creyeron. O sea, ¿hasta dónde puede llegar nuestra incredulidad? Y mucha gente no cree y pues no está metida en la palabra de Dios por eso. No cree en las cosas que dice la Escritura. Ahora, el príncipe de la potestad del aire también te hace hablar. También te hace hablar. Por eso el Señor dice que ninguna palabra torpe salga de vuestra boca,
sino toda aquella que sirve para la edificación de los que escuchan. ¿Cuántas cosas hablamos todos los días que no tienen nada que ver con edificación? Hablamos chismes. Y ese es uno de los deportes favoritos del demonio, del príncipe de la potestad del aire, para desviar a la gente. Tanto que si tú ves ahí 1 Timoteo 5:13, dice que hay mujeres que son ociosas. Y no tan solo ociosas, sino chismosas, entremetidas, que andan hablando lo que no conviene. ¿Sabes? Esas son las potestades del príncipe, de la potestad del aire, el espíritu que opera en el hijo de Jesús. ¿Qué quiere decir chisme? Hacer de una mentira una verdad. O comunicar siempre falsedad, defecto, error. Pero dice el Señor ahí en 1 Timoteo, chismosas entremetidas. Pero dice, no tan solo son ociosas. Quiere decir que el ocio, cuando la gente no tiene nada que hacer, nomás anda pensando cómo acusar, cómo decir, cómo chismear. Porque así lo dice la Escritura. No tan solo son ociosas, sino chismosas, entremetidas, hablando lo que no deben. Siempre andan comunicando lo que los demás hacen, no dejan de hacer para quedar bien. Y lógicamente que eso lo que hace, pues es a veces, yo la verdad que estuve pensando anoche, orando a Dios y decía, dice el Señor, alégrate cuando hablen de ti mintiendo, cuando hablen mal de ti mintiendo, alégrate. Amén. Pero ¿qué hacen las personas que comunican el chisme con la persona que presta el oído, así como prestó el oído Eva con la serpiente? ¿Qué hacen cuando tú no tienes un corazón de Dios o estás en un estado ahí mal y entra esa voz y entonces te seduce para que empieces a hacer lo que el demonio dice? Acusar. El demonio dice que es el que acusa a los hermanos, es el demonio. Entonces, cuando el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia, entran en eso. Por eso yo siempre les he dicho, no hablen de personas, si no es para orar. En las reuniones de oración hablamos para orar, para bendecir, para perdonar, para que el reino de los cielos gane lo que el demonio se está llevando. Pero cuando tú ves lo que es el chisme, dices, no me digas, hace unos efectos, pero dice que es el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, quiere decir no obedecen. No obedecen, que no deben de hablar mal de las personas. Nos acaba de predicar el Señor, no juzgues para que no seas juzgado. Amén. Saca la viga de tu ojo y no quieras sacar la paja del otro. Bueno, pues se acaba de predicar eso y ahí vemos todavía los síntomas del error. ¿Cuándo van a volver a hacer las cosas que el Señor hace? Gálatas, vamos otra vez. Gálatas. Dice la palabra de Dios en el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y qué es lo que les reclamó en Gálatas? ¿Recibiste el espíritu por obras o lo recibiste por oír con fe? ¿Gálatas qué?
Gálatas, lo que vimos es Gálatas 3:2. ¿Recibiste el Espíritu por obras o por oír por fe? ¿No? Y entonces aquí dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud y profundidad y altura del conocimiento del amor de Dios, que excede todo conocimiento. Entonces, la gente que está actuando de manera carnal, en la carne, habla así, habla mal de la gente. Entonces la gente detecta luego, ¿de qué estás hablando? Entonces cuando tú les hablas de Cristo, te dicen: pues, ¿de qué me estás hablando, Willis? Si te estoy oyendo hablar muy mal de la gente. Entonces la gente que habla mal, pues es como, ¿qué hacemos? ¿Por qué me dices una cosa y yo veo que haces otra? Entonces les dijo a los Gálatas: solo quiero saber esto, Gálatas insensatos, ¿quién te fascinó para no obedecer la verdad? Si a ti ya te fue presentado claramente Jesucristo. No hablar de las personas mal, nunca. Ni para creer que uno es bueno mientras el otro es malo. Eso no se debe hacer, eso no es espiritual. Al contrario, dice: ama al que te maldice, ama al que te pega, ama al que te hace daño. Y muchas veces la gente lo que hace para cuando se desquita es deshacer la reputación de los demás. Como no pueden pegarles, pero dice: ahorita lo deshago con toda la gente, lo pongo mal. Eso se llama chisme. Pero puede ser usado adrede para descalificar, para desacreditar, para quitar la reputación de una persona. Calumnia se llama. Entonces el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, su deporte favorito es eso: que te calumnien. Te voy a decir por qué y te voy a comprobar qué hicieron con Jesucristo. Todas las acusaciones eran falsas. No lo acusaron, le dijeron: este dijo que iba a tirar el templo y que lo tiráramos y que lo iba a reconstruir y que no sé qué. Cuando él estaba hablando de su cuerpo, que iba a estar como la señal de Jonás, 3 días, 3 noches, e iba a resucitar. Lo acusaron de que él había dicho que no había que pagar impuestos al César. No es cierto. Él les dijo: a ver, díganme, la moneda, ¿qué cara tiene? El César, pues dado al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero él no dijo que no había que pagar impuestos. Pues de eso lo acusaron, entre tantas otras cosas. ¿Quién lo acusó? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y así van a ser con todos los que el Señor dijo: pues es que no es porque a ustedes los desprecian, es que no me quieren a mí. Por eso a ustedes tampoco. Entonces ese mismo espíritu, y por eso te dije que te clavaras bien en el texto de Efesios, del príncipe de la potestad del aire. Porque aquí vamos a terminar así. Dice: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y te digo una cosa, un reclamo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis:
es precisamente eso. Le dijo, yo conozco tus obras, pero tengo cosas contra ti, que tú te has olvidado de tu primer amor. Amor es obediencia. Cuando llegan a Cristo, no, sí, Señor, lo que tú quieras. Y luego después, poco a poco, se van desvaneciendo, se les va haciendo fácil y ándale. Dice 1 Timoteo, ociosas. No tan solo son ociosas, o sea, quiere decir que el ocio le da a la gente en su mente para andar hablando maldades de la gente. Entonces nosotros lo que hacemos, recuerden, lo único que hacemos cuando hablamos de personas es en las reuniones de oración. ¿Para qué? Para orar, para bendecir. Aún al que te hizo daño, aún al que te maldice, aún al que te echa para arriba. Había una mujer que tenía un estudio que ella investigó que los primeros cristianos, aunque los romanos los mataban, cuando veían a un romano herido, lo curaban. Los hermanos, los hijos de Cristo, los hijos de Dios, aunque sabían que los romanos los iban a matar, cuando veían a un romano herido, lo curaban, lo atendían. Cristo, cuando vino el romano ese que vino en su caballo, le dijo, oye mi hijo, ve, tú di la palabra y el siervo sanará. Dice, no, yo también soy hombre que doy órdenes y todo eso. Cristo no lo repudió, lo ayudó. Entonces, tengan en cuenta, hermanos, que todo lo que se habla, por todo lo que se habla seremos juzgados. Mucho más por nuestros hechos malos. Pero si tú estás a cuentas con Dios, pues Dios ya pagó por su sangre. Y aun que te hayas equivocado, dice el Señor, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, Jesucristo el justo. Ponte a cuentas, restituye. Si has hablado mal, restituye, porque es necesario. Si no restituyes, pues no sé cómo el Señor te va a sacar tu costalito que traes ahí oculto. Si no restituyes de quien has hablado mal, destruyendo su reputación. Acá nosotros lo que hacemos es pedirle a Dios que restituya la reputación de la gente, que la perdone, que tenga misericordia, que se la lleve a la vida eterna. Amén. No somos jueces, aunque juzgamos las cosas con justo juicio y decimos, esto no está en la palabra de Dios, esto está mal, pero hay que orar por la gente que hace mal, no hay que condenarla. ¿Sí me explico? O sea, yo ni modo que no vea lo que está mal y lo que está en contra de aquí, pero no voy a usar eso para echarme encima de la gente, para destruirla, no, al contrario, para orar, para pedir a Dios, mucho más por tu familia, por los hermanos en la fe. No puedes estar hablando mal de los hermanos. O sea, ¿cómo? ¿Yo quién soy para juzgar a un hermano? Nadie, al contrario. Y aún así dice que si tú ves a tu hermano, tú que eres espiritual, lo restaures con humildad, con amor y mansedumbre. ¿Sí? Entonces, aquí cambia todo. El sistema de comunicación del mundo con el sistema de Dios es totalmente distinto. Pero el príncipe de la potestad del aire es el mismo. No descansa. No descansa. No descansa. Y si puede tumbarte con calumnias, te tumba. Y si te cachan un error, te tumba. Pero con el demonio, grábate esto, con él no hay misericordia. Por eso comenzamos los cantos, la misericordia de Dios es para siempre. Él es el único que tiene misericordia.
Pero también dice, sed misericordiosos como Él es misericordioso. Bienaventurado el misericordioso, porque Él alcanzará misericordia. No te resientas, no te pongas mal con lo que dice la gente de ti. Al contrario, ten misericordia, porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Tengamos misericordia, que es el don de amor de Dios, la salvación. Por misericordia somos salvos, ¿no? Aunque es por gracia, pero dice el Señor, no es del que quiere, sino del que yo tengo misericordia. Tengamos misericordia, hermanos, unos a los otros, por el mundo, por la gente. No entremos en juicios, no condenemos, y mucho menos hagamos calumnia ni hagamos falso testimonio, porque falso testimonio también es algo que Dios no quiere. Dios no le agrada a Él en su corazón. Entonces, pues demos gracias, hermano. Inclina tu rostro y vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y ayúdanos, Señor, a tener misericordia, a perdonar y, Señor, pues a poner también nuestro corazón para que siga siendo transformado en tus manos, en el nombre de Jesús.